Hay una noticia que ha empezado a generar muchísimo ruido alrededor del Barça, y esta vez no tiene que ver con el Atlético de Madrid, no tiene que ver con el precio del traspaso, ni con Simeone, ni siquiera con los problemas económicos que podrían rodear una operación de este calibre. Tiene que ver con otro actor, uno que cuando aparece en el mercado suele provocar terremotos, el Real Madrid, porque en las últimas horas varias informaciones han empezado a relacionar a Julián Álvarez con la órbita madridista. Y eso, evidentemente, ha hecho saltar las alarmas entre muchos aficionados culés, no porque exista una negociación confirmada, sino porque todos sabemos una cosa: cuando Florentino Pérez pone los ojos sobre un futbolista importante, la situación cambia por completo. Y aquí aparece la gran cuestión: si durante tanto tiempo parecía que el futuro de Julián se movía entre el Atlético y el Barça, ¿por qué ahora empieza a aparecer el nombre del Real Madrid? Porque entender esa respuesta puede ayudarnos a comprender mucho mejor todo lo que está ocurriendo detrás de esta historia. Velte y gancho minuto 1. Y ojo, porque el verdadero problema no sería que el Madrid se interese por Julián. El verdadero problema sería el momento exacto en el que surge ese interés, cuando el Barça parecía tener perfectamente identificado el escenario, cuando Deco llevaba semanas estudiando fórmulas para hacer viable la operación, cuando todo apuntaba a una negociación compleja, sí, pero limitada a 2 clubes, y de repente aparece un tercer invitado, y no uno cualquiera, el Real Madrid, y eso obliga a replantear muchas cosas, porque los grandes clubes no suelen moverse sin una razón. Menos aún cuando hablamos de operaciones de semejante dimensión. Por eso merece la pena hacerse una pregunta: ¿qué ve el Madrid en Julián Álvarez? Porque estamos hablando de un futbolista extraordinario, un delantero que reúne prácticamente todo lo que busca el fútbol moderno. Tiene gol, tiene movilidad, tiene intensidad, tiene carácter competitivo, tiene sacrificio defensivo y tiene una mentalidad que enamora a cualquier entrenador. Por eso gusta tanto en Europa y por eso su nombre aparece constantemente en las conversaciones de mercado. Filachi gancho minuto 2. Pero quizá la pregunta más interesante sea otra: ¿realmente encajaría Julián en las necesidades actuales del Real Madrid? Porque cuando analizamos la plantilla blanca aparecen bastantes interrogantes. Y precisamente ahí puede esconderse una parte importante de la historia, porque una cosa es fichar a un jugador porque lo necesitas, y otra muy distinta hacerlo porque no quieres verlo en el equipo rival, y en el fútbol de élite eso sucede mucho más de lo que la gente imagina. Las grandes operaciones no siempre se explican únicamente desde lo deportivo. Muchas veces también tienen una dimensión estratégica, y el Barça lo sabe perfectamente, porque si Julián terminara jugando en el Camp Nou, el impacto sería enorme. Estamos hablando de un campeón del mundo, de un delantero en uno de los mejores momentos de su carrera, y de un perfil que parece diseñado específicamente para el fútbol que quiere implantar Hansi Flick. Vilcar y gancho minuto 3, y aquí es donde empieza la verdadera preocupación para muchos culés, porque negociar con el Atlético es complicado, pero competir contra el Real Madrid es otra historia completamente diferente, otra dimensión, otro nivel, porque cuando Florentino entra en una carrera de mercado, la presión aumenta automáticamente, los focos mediáticos se multiplican, las expectativas se disparan, y el escenario se vuelve mucho más exigente. Por eso hay una cuestión que cada vez se repite más entre la afición azulgrana: ¿puede el Barça imponerse al Madrid si la batalla termina siendo económica? Probablemente no. Y precisamente por eso la operación podría decidirse en otro terreno, en el deseo del futbolista, porque si algo hemos aprendido durante los últimos mercados es que la voluntad del jugador puede cambiarlo absolutamente todo. Cuando un futbolista tiene claro dónde quiere jugar, las negociaciones toman otro camino. Y eso es exactamente lo que intenta construir Deco en operaciones de este nivel. Fierche y gancho minuto 4. Pero hay un factor del que se habla muy poco, y que puede terminar siendo decisivo, más incluso que el dinero, más incluso que el prestigio, y tiene que ver con el proyecto, porque el Barça no está intentando reunir nombres, está intentando construir una idea, y esa diferencia es fundamental. Cuando un jugador analiza una decisión tan importante, no solo observa salarios o títulos, también observa dónde puede rendir mejor, dónde puede crecer, dónde puede convertirse en una pieza importante. Y ahí Julián tendría un encaje extraordinario, porque Flick busca exactamente un perfil como el suyo: un delantero activo, dinámico,
capaz de moverse constantemente, capaz de presionar arriba, capaz de generar espacios, capaz de asociarse con jugadores como Lamine Yamal o Pedri, y por eso sigue apareciendo una y otra vez en todas las conversaciones. Durante años el Barça buscó delanteros más estáticos, más centrados en el área, pero la sensación ahora es distinta. Flick parece querer un ataque mucho más agresivo, más versátil, más intenso. Y ahí Julián encaja de forma natural, por eso su nombre sigue tan presente, y por eso cualquier posible movimiento del Madrid genera tanto debate. Víctor Gancho minuto 5. Sin embargo, existe otra amenaza para el Barça, y curiosamente no se llama Florentino Pérez, se llama tiempo, porque cada día que pasa la operación se vuelve más complicada. Más actores entran en escena, más rumores aparecen, más clubes preguntan, y eso tiene consecuencias, porque cuanto más se alarga una negociación, más difícil resulta controlarla. Suben las expectativas, sube la competencia, sube el precio y disminuye el margen de maniobra. Por eso la dirección deportiva quiere respuestas rápidas, por eso Flick necesita claridad, y por eso el Barça intenta acelerar determinadas operaciones antes de que el mercado se vuelva completamente imprevisible. Villafaki de gancho minuto 6. Ahora bien, hay una pregunta que muchos aficionados evitan hacerse. ¿Y si Julián finalmente no llega? ¿Significaría eso que el mercado habría sido un fracaso? La respuesta es claramente no, porque ningún club serio puede construir toda su planificación alrededor de una sola operación. La dirección deportiva trabaja siempre con distintos escenarios, distintas alternativas, distintos perfiles, porque depender de un único nombre sería un riesgo enorme. Ahora bien, eso tampoco significa que Julián sea un objetivo cualquiera, todo lo contrario. Probablemente sea uno de los delanteros que mejor encajan en la idea futbolística de Flick, y precisamente por eso genera tanta ilusión. Gancho minuto 7, pero hay algo que considero incluso más importante que todo esto, y es que la noticia no es únicamente que el Madrid pueda aparecer. La noticia es que el Barça vuelve a competir por futbolistas de este nivel, y eso dice muchísimo sobre el momento actual del club, porque no hace tanto tiempo mucha gente daba por imposible este tipo de operaciones. Decían que el Barça ya no podía atraer grandes estrellas, que había perdido peso en Europa, que había dejado de ser una referencia, y sin embargo hoy hablamos de nombres enormes: Anthony Gordon, Bernardo Silva, Julián Álvarez y varios más. Eso demuestra que el proyecto vuelve a generar ilusión, que vuelve a ser atractivo y que vuelve a mirar al mercado con ambición. Vícar Gancho minuto 8. Pero lo más interesante probablemente esté todavía por llegar, porque este verano ya nos ha demostrado una cosa: nada está escrito. Nada. Y cada semana aparece un nuevo giro, un nuevo protagonista, una nueva información. Por eso nadie puede dar nada por cerrado. Lo que sí parece evidente es que si el Real Madrid decide entrar seriamente en la carrera por Julián Álvarez, el escenario cambiará por completo, porque dejaríamos de hablar de una negociación convencional y empezaríamos a hablar de una auténtica batalla de mercado. Una batalla donde influirían factores deportivos, factores económicos, factores institucionales y también emocionales. Por eso cada movimiento será importante, cada declaración, cada filtración, cada gesto, porque el Barça quiere dar un salto definitivo, porque Flick necesita piezas capaces de elevar el nivel competitivo del equipo, y porque Julián Álvarez representa exactamente ese tipo de futbolista capaz de transformar una delantera. Ahora la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿Estamos ante simples rumores de mercado o acabamos de asistir al primer capítulo de una lucha entre Barça y Madrid por uno de los delanteros más codiciados del fútbol mundial? Porque si realmente estamos entrando en ese escenario, la historia todavía está muy lejos de terminar.